Gloria a Dios. ¿Quién se ha gozado en esta noche? Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Aleluya. Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y eso no es motivo de darle gloria a Dios. Y es motivo de darle alabanza a su nombre. Gloria a Dios. Y dice José, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Me dice mi hijo, mañana es día de la iglesia, ¿y para qué vamos? Hay que ir a alabarle. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Y porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hermanos, así los invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 22. Aleluya. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del verso 22 al 33. Amén. Dice la palabra del Señor así, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya. gloria a Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Puede tomar, hermanos, así asiento. Hermanos, aquí en esta lectura, antes de que los discípulos entraran en esta barca, como ya lo mencionamos hace unos instantes, podemos decirlo así, que el Señor estaba en una de sus campañas de evangelismo y habían presenciado ese milagro, ¿verdad?, de la alimentación. Y hermanos, dice la palabra del Señor que ya después el Señor los encaminó y les dijo que subieran a ese barco, ¿verdad? Y algo que a mí me llamaba mucho esta lectura es que dice que el Señor se queda allí, despide a la multitud, pero se queda allí ¿para qué? Para orar. Para orar. Y hermanos, pues el Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo es Dios. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Y nosotros, hermanos, como la iglesia de Cristo, ¿en qué debemos estar? En la oración, ¿verdad? Nosotros debemos mantenernos en la oración, porque es el medio en el cual nosotros podemos hablar con nuestro Señor. Ese es el medio de comunicación en el cual podemos comunicarnos con el Padre Celestial, por medio de la oración. Y el Señor Jesucristo es Dios. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que Él se quedó a orar. Y yo decía, pero Él es Dios, ¿tiene necesidad de orar? ¿Verdad? Pero hermanos, vemos que el Señor Jesucristo dijo que Él y el Padre uno son, ¿verdad? Y hermanos, vemos también que el Señor Jesús nos pone el ejemplo a nosotros, ¿verdad? Que debemos permanecer en la oración. Y vino a hacer la voluntad del Padre, así que siempre consultaba al Padre, ¿verdad? Y hermanos, qué bonito es, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, nos insta, nos promueve, hermanos, a la oración. Porque es, hermanos, el medio que nos sustenta a nosotros. Es lo que nos da fuerza. Hermanos, es lo que nos da confianza. Es lo que nos ayuda, hermanos, a permanecer cerca de Dios. ¿Usted cree que una persona que ya conoce a Dios, porque una persona que no conoce a Dios, pues no ora? Pero la persona que ya conoce a Dios es la que debe orar. Y si esta persona deja de orar, ¿usted cree que se puede mantener? Una persona, hermanos, que puede empezar poco a poco de dejar la oración,
empieza, hermanos, en su vida espiritual una decadencia que viene siendo ya vulnerable, hermano, que ya puede ser presa fácil del enemigo, hermanos, cuando el enemigo tira sus dardos. Ciertamente, hermanos, la iglesia de Cristo, hermanos, cuando usted y yo hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que, hermanos, hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro guía, como nuestro Salvador, y que un día le veremos tal cual es, hermanos. Pero, hermanos, eso no nos hace que el enemigo nos vaya a bombardear. Hermanos, no podemos estamos exentos de que el enemigo tire sus tentaciones. Al contrario, somos más el blanco que los que ya están sirviéndole a él. Así es que, hermanos, nosotros debemos permanecer en la oración, así como el Señor Jesucristo nos puso ese gran ejemplo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque tenemos, hermanos, esa libertad. Imagínense una persona que no puede hablar, que no tiene, pues, el sonido de su voz, que nosotros podemos decir, ¿cómo se dice, hermano? Pues no quiero decir mudo, pero ¿cómo es una persona que no puede hablar? Una persona que no puede hablar, ¿verdad? Que nace físicamente incapacitado del habla, ¿verdad? Entonces, pero sí puede escuchar, y esta persona le hablan de Cristo y acepta a Cristo Jesús como Salvador, pero, hermanos, él siempre va a orar, nomás en su mente, y usted y yo podemos hablar, ¿verdad? Hay ocasiones, hermanos, que estamos medio ronquitos por las enfermedades, ¿verdad? Por las gripes, por la tos, ¿verdad? Pero tenemos esa libertad, hermanos, de que podemos abrir nuestros labios y podemos orar y podemos adorar a nuestro Señor. Y qué hermoso es, hermanos. Hoy, hermanos, andaba en mi trabajo y meditaba y decía, Señor, ayúdame porque siempre se me pierden las palabras. Escribo y nunca veo nada. Y al igual no estoy viendo nada, hermanos. Pero le digo, Señor, qué hermoso es que yo puedo decir, eres mi Señor. Y sentía algo hermoso, hermano, sentía algo bonito, sentía que mi corazón latía más, hermano, porque tenía esa confianza de decirle, Señor, eres mi Señor. ¿Para cuántos es su Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Él es, hermanos, nuestro capitán, Él es nuestro líder. Y, hermanos, dice que Él se queda allí en ese lugar aparte y se queda, hermanos, para orar al Padre. Y, hermanos, este ejemplo es el que necesitamos nosotros como iglesia, hermanos, en que ciertamente tenemos tantos afanes, tenemos trabajos, tenemos actividades, tenemos ministerios que cumplir, pero, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo buscaba ese momento y se apartaba de los discípulos y se iba a solas y oraba, así nosotros, hermanos, debemos buscar ese tiempo, ese momento especial para la oración, para hablar con Dios. Y, hermanos, continúa hablando la lectura, que los encaminó hacia la mar. Y llega el momento, hermanos, donde dice que esta barca o barco, que en aquel entonces, hermanos, pues no era una nave como las que ahora podemos ver. Si usted ha ido a los puertos y mira aquellos grandes cruceros, no era algo así, era algo de madera, hermanos, muy indefenso a esa braveza de ese mar. Y estaba, hermanos, este barquito en medio de la mar, y dice, hermanos, que a las horas de la noche este barco era azotado, era golpeado. Pues en vez de usted imaginar, hermanos, como usted aquí ve en Rialto, Fontana, San Bernardino, cómo son los vientos que a veces nos visitan, qué fuertes son, ¿verdad? Vemos los trailers volteados. Imagínese usted algo así, similar o peor, hermanos, en medio de la mar. Hermanos, aquel bote que ya se mueve, que ya se ladea. Hermanos, imagínense, ciertamente es para dar miedo. Dice la Escritura que estos hombres tenían miedo. Tenían miedo, hermanos, porque estaban solos. Imagínense, no había luz en la oscuridad y el barco casi se volteaba. Y, hermanos, en nuestro caminar, hermanos, en el Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, vamos navegando. Pero nuestro puerto seguro, nuestra meta, hermanos, es el Señor Jesucristo. Él es, hermanos, Él es nuestro guía, lo dije, Él es nuestro capitán. Pero hay muchas ocasiones, hermano, donde usted, hermanos, va navegando y, hermanos, es azotado, es golpeado, así como dice las Sagradas Escrituras, que este bote era golpeado y iban no sé cuántas personas, iban los discípulos, quizás iban un poco más, quizás algún invitado, no lo sé, pero ¿sabe qué? Era, hermanos, algo de terror estar en esa noche allí.
Y hermanos, usted y yo, hermanos, hay ocasiones donde vamos caminando con nuestro Dios, hermanos, pero este mundo, supongamos que es ese mar, hermanos, nos golpea. Hay momentos tan difíciles, hermanos, donde no podemos imaginar qué íbamos a pasar. Hay momentos, hermanos, donde usted va caminando y porque usted ama a Dios, le sirve a Dios, quizás pasa a dirigir, quizás predica, pero usted nunca se imagina, hermano, que en el transcurso de su vida, en el transcurso del año, hermanos, usted va a pasar por una aflicción. Nunca usted puede imaginar, hermano, no conoce usted ni yo el futuro y no sabemos, hermanos, tiempos difíciles que vienen a nuestra vida. La semana pasada, hermanos, pues estábamos en la semana de Navidad y que preparativos y que las cenas y luego que viene el año nuevo y yo nunca me imaginaba que el año nuevo ni comida íbamos a tener, íbamos a estar en un hospital. Y hermanos, y para mí, yo decía, ¿quién iba a imaginarse que hoy yo ya tenía unos planes, pero esos planes se vinieron abajo? Y yo decía, ¿quién se iba a imaginar o cómo yo iba a imaginar que yo pensé que iba a estar bien, pasándome un momento agradable entre la familia, hermanos, iba a estar yo en el hospital, pero lo peor de eso, hermanos, era ver a mi hijo enfermo. Y que el doctor me decía que tal vez iba a hacer una cirugía. Y yo decía, Señor, pues preferible que fuera yo y no mi hijo, ¿verdad? Y me sentía tan mal. Pero hermanos, allí en ese momento de que uno va caminando, va navegando, y esas olas, hermanos, esos problemas, esas dificultades que esta vida nos trae, hermanos, allí está en medio nuestro Señor Jesucristo para socorrernos, aleluya. Y dice, hermanos, que este bote casi se volteaba, hermanos, y también, hermanos, estos hombres tenían miedo. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que de repente miran que viene caminando alguien entre la oscuridad. Y dice, hermanos, que miran caminando. Imagínense usted, hermanos, aquel bote que casi se voltea. Imagínense aquellas olas terribles, hermanos, que quizás casi ya la voltean. Pero de repente usted mira que alguien viene acercándose, viene caminando, hermanos. Y dice que se espantaron y dijeron, un fantasma. Pero, hermanos, dice que Pedro lo reconoció. Y dijo, Señor, si eres tú, di que vaya. Dice que vaya contigo. Y hermanos, y lo hermoso es que en este momento, hermanos, tan difícil que ellos estaban pasando, el Señor Jesucristo les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y hermanos, cuando usted y yo tiene ese problema, el Señor Jesucristo nos dice, ten ánimo, no temas, yo estoy contigo. El Señor Jesucristo, hermanos, Él está con nosotros, Él va frente a nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro capitán, aleluya. Gloria a Dios. Nosotros vamos en una barquita y somos los marineros, hermanos, pero el Señor Jesucristo es el capitán, gloria sea su nombre. Y Él, hermanos, Él nos llevará al puerto seguro. Aleluya. Él nos llevará, hermanos, a la ribera. Él nos llevará, hermanos, a la orilla. Cuando hay, hermanos, que usted cree que el mundo se le echa encima y que tiene tantos problemas, hermanos, y que a lo mejor un hijo se le desvió y quizás, hermanos, tiene problemas dentro de su matrimonio. Quizás, hermanos, el doctor le acaba de decir que usted tiene una enfermedad y es incurable, hermanos. En ese momento tan difícil, hermano, el Señor Jesucristo le dice, ten ánimo. Aleluya. Yo estoy contigo. Días atrás, 13 días atrás, 14 días atrás, estábamos en otro año. Y ese año ya se fue. Cuánta aflicción, cuánta tristeza debimos haber tenido. Pasamos por momentos difíciles, hermanos. Pero Dios está con su pueblo. Amén. Jesucristo está con su pueblo porque Él lo ha prometido. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta su regreso. Amén. Y mientras que Él, hermanos, no ha venido, nos dio al Consolador. Amén. Aleluya. Por eso le alabo, hermanos. Porque no nos dejó solos. Porque Él no se fue y nos dejó desamparados. Dejó al Consolador. Dejó a aquel que nos fortalece. Aquel que nos da ánimos. Aquel que nos da nuevas fuerzas. Y hermanos, dice que estos varones tenían miedo. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y el Señor le dice, ven. Y entonces, hermano, Pedro se baja de la barca. Y empieza a caminar también sobre el agua. Imagínense usted, hermanos, que usted pueda ir y de repente no se sume en el agua.
y toda la gente bañándose, usted caminando, la gente se asombraría. Porque sería, hermanos, lo más novedoso. La gente diría que qué tecnología podría ser, que no le ve nada en sus pies y va caminando. Y el Señor Jesucristo le dice, ven. Y entonces Pedro se baja y empieza a caminar, hermanos, sobre el agua. Pero, hermanos, la Biblia dice que Pedro empezó a hundirse. Yo no sé cuánto caminaría Pedro. ¿Cuánto recorrería Pedro de cuando bajó de la barca? No lo sé. Quizás 2, 3 pies, no lo sé. Quizás más. Pero de repente Pedro empieza a hundirse. Pero ya estaba caminando. Y puedo imaginarme o puedo pensar que a lo mejor el apóstol Pedro, hermanos, viendo esas olas que se levantaban, quizás, hermanos, eso lo desvió. Quizás, hermanos, en ese momento, por ver el agua cómo se movía, se descuidó, pero ya iba caminando. O también puedo pensar que cuando Pedro ya iba caminando, tal vez volteó y dijo, de los que se quedaron allá nomás yo vengo caminando. Y entonces a lo mejor pudiese ser que dijo, mira, para que me vean que yo voy caminando. Y entonces empezó a hundir porque no iba caminando por sus propias fuerzas. El que lo llevaba sustentando era el Señor Jesús. El que nos sustenta es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios, hermanos, no le servimos por nuestras fuerzas. No caminamos sobre las aguas, hermanos, con los ministerios. El que nos da las fuerzas, hermanos, y que nos encamina es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Cuando nosotros ministramos para el Señor, amado hermano, no lo hacemos porque lo sabemos hacer. No vamos caminando sobre esas aguas, hermanos, y vamos, oh, mira, es que yo soy el que canta aquí bonito. Yo soy el que dirige. No, hermano. El que tiene el control es el Señor Jesucristo. Aleluya. Él es el que tiene toda potestad, dice la palabra de Dios, en el cielo y en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el dueño de todo. Y me puedo imaginar, hermano, la Biblia no lo dice así es que, hermano, para que no se quede con esa idea que el hermano Manuel ya le cambió y le añadió algo a la Biblia, ¿verdad? Pero pudiese ser, hermanos, que a lo mejor Pedro, a lo mejor ya se sintió don Pedro, ¿verdad? Y, hermanos, empieza a hundirse. Y no iba caminando porque él lo podía hacer, sino porque le dijo, Señor, si eres tú, manda. Si es que el poder de Dios es el que lo hizo caminar, no él. Gloria a Dios. Así que cuando usted le sirve, hermanos, le sirve por gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Porque, hermanos, usted se acuerda a dónde iba. Iba a un lago de fuego, iba al infierno. Dice la palabra de Dios que por cuando todos pecaron, hermanos, la paga del pecado, dice que es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, aleluya. Entonces, hermanos, cuando usted y yo, el Señor los saca de allí, de ese lodo, de esa pudrición, de lo que existe, hermanos, ahora ya con un traje nuevo, con una corbata, hermano, usted no es más que nadie. El Señor Jesucristo es el dueño de todo, a Él sea la gloria y la honra. Él es, hermano, el único merecedor de gloria y honra. Pero por gratitud es que le servimos. Por gratitud, hermanos, es que nosotros nos apuramos hoy este día y el domingo a venir temprano. Y, hermanos, quizás vemos una basurita, la levantamos, hermanos, ¿verdad? No para que me apunten ahí un bono y que al final de año me den, ¿verdad? No, hermanos, el Señor Jesucristo que todo lo ve, hermanos, Él lo mira. Y hago las cosas, hermanos, por gratitud. Porque me da vida. Porque Él es mi guía. Porque Él es mi luz y mi salvación, dice su palabra. Gloria a Dios. Y, hermanos, le sirvo porque veo a mi esposa cada mañana que despierto. Porque, hermanos, voy a la recámara y veo a mis hijos. Y bueno, una hija más que tengo en casa también, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Verdad? Y digo, Señor, gloria a tu nombre. Cada mañana, hermanos, cada que vemos ese hermoso sol que sale, que no podemos contemplar con nuestros ojos porque nos quema, pero damos la gloria al Señor, hermanos, porque nos da vida. Gloria a Dios. Porque por su misericordia es que estamos vivos. Porque por su misericordia, amados hermanos, es que el Señor permite que para buenos y malos salga otra vez el sol y luego después viene la luna. Pero sobre todo, hermanos, aunque vemos esa belleza y hermosura, hermanos, de los astros, las estrellas, y en veces miras una luz que de repente aparece y desaparece, hermanos,
Lo más bonito para cada uno de nosotros son nuestras familias, ¿no? ¿No, hermano Armando? Me acuerdo mi hermano Armando cómo perseveró hasta que alcanzó su Raquel. ¿Verdad? Así que, hermanos, nosotros le servimos y amamos a Dios por todo lo bueno que hace con nosotros. Y, hermanos, entonces Pedro empieza a hundirse. Y entonces ahora sí grita: Señor, sálvame, que me estoy ahogando. ¿Verdad? Y yo también me pregunto, si Pedro era pescador, ¿cómo no sabía nadar? Me imagino que todos los pescadores saben nadar, pero re bien. ¿Verdad? Pero ahora se estaba ahogando, se estaba hundiendo. Hermanos, el Señor conoce todas las cosas. ¿Verdad? El Señor conoce todas las cosas. Vemos, hermanos, en una familia ahí en Ensenada, hermanos, los vecinos de mi suegro son pescadores. El señor de la casa es pescador. Y este hombre siempre entra a lo más profundo de la mar, porque adentro es donde están los mejores peces. Pero él no agarra mojarras, él va por los tiburones. Imagínense, hermanos, se van una semana, 15 días, quién sabe cuántos días más se van por los tiburones. Y, hermano, hubo una tormenta fea en la mar. Y, hermanos, se perdió el barco. Y no llegó este hombre más. Y vienen y le dicen a la esposa: ¿sabes qué? Pues el día que debería de haber llegado este barco con los tiburones, donde iba tu esposo, no ha vuelto. Otro día, y otro día, y otro día, y una semana, y casi el mes, y después el mes, y nunca llega el barco. ¿Y sabe qué? Pues ya este hombre ya lo estaban hasta enterrando, aunque ni siquiera lo habían recogido. Se desapareció completamente. Hermanos, era tan fuerte el viento. Hermanos, este hombre se perdió por muchos días. Hermanos, así como usted mira las películas de los náufragos, hermanos, y que están todos quemados, hermanos, todos flacos, y ya no hay ni qué hacer, y se comen casi unos a los otros, hermanos. Pues algo similar, ahí no se comieron, pero, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Y, hermanos, 3 o 4 personas, hermanos, allí naufragando en la mar, hermanos. Pero mientras tanto acá la mujer, la esposa, las esposas de estas personas que estaban en la mar perdidos, hermanos, sufriendo, hermanos, y ya malas noticias, y que no, pues ya date por vencida, que ya no más, se ahogaron, se perdió, hermanos. Al final, hermanos, más vientos y más vientos y más vientos, viene a parar acá a Estados Unidos. Acá migración los agarra, los curan y después los devuelven a México. ¿Y saben qué? La mujer no podía creer cuando miraba al marido. ¿Verdad? Imagínense, hermanos, que usted y yo vamos en este mundo lleno de problemas, lleno de tentaciones, hermanos, lleno de tantas cosas malas, porque este mundo nada bueno nos trae. El único que nos trae es dolor. Y el único que nos trae felicidad es Cristo Jesús. Desde que apareció en su vida y la mía, hermano, nos ha traído felicidad. Ciertamente no podemos evitar que hay momentos de aflicción. Ciertamente hay veces que tenemos alguna enfermedad, algo nos aflige, pero Dios está con nosotros y nos dice: ten ánimo, no temáis, yo estoy contigo. Aleluya. Y este año, amado hermano, no sabemos qué vendrá. No sabemos, hermano, los tiempos cómo malos se pongan. Pero de una cosa estoy seguro, que Cristo está con nosotros. Yo tengo esa seguridad, que Cristo está con nosotros. Y venga lo que venga, oiga lo que oiga, y vea lo que vea, siga a Cristo. Porque Él es el camino. Siga a Cristo, hermanos. Su mirada, póngala en Cristo. El que lo va a llevar, hermanos, a la ribera, el que lo va a llevar al puerto seguro, se llama Jesús. Usted no ponga su vista en el que canta, en el que predica, en el que toca, en el que barre, en Cristo Jesús. Aleluya. Pero sí, sea obediente, sí sirva a Dios, sí sea, hermanos, dispuesto, sí ponga sus manitas para trabajar. Pero, hermanos, su salvación y la mía depende de Cristo Jesús. Aquel, hermanos, que un día estaba con sus brazos extendidos, clavadas sus manos y sus pies y su sangre derramándose, y murió en esa cruz por usted y por mí. Y yo alabo su nombre, hermano, porque la palabra de Dios dice que se levantó al tercer día. Y entonces esa es nuestra seguridad, que el Señor se levantó de entre los muertos para un día llevarnos con Él a la gloria.
Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero mientras tanto, amado hermano, estamos aquí en este mundo que nos trae tanto problema. Y usted va navegando. Y cuando usted sienta que ya no puede con sus problemas, cuando usted, hermanos, quizás esté pasando algo difícil, o el doctor le acaba de decir, te vas a morir en 3 días, hermano. Usted, hermano, no deje de confiar en el Señor. Usted no deje de confiar en el Señor, porque dice que nosotros confiamos en Él porque Él ha vencido al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Y si usted, amado hermano, y yo vamos cada quien individualmente en un botecito y la mar, hermanos, nos azota y nos golpea, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que tengamos ánimo, porque Él está con nosotros, hermanos, y Él nos llevará a ese lugar seguro. Él nos llevará a puerto seguro. Pero yo le pregunto, pero no me conteste, ¿cuál es su propósito para este año? ¿Va a amar más a Dios? ¿Le va a servir más a Dios? Aunque, hermanos, a lo mejor usted no tenga un nombramiento, a lo mejor usted, hermanos, no tenga, usted es el diácono, o el instructor de los niños, o el encargado de la música, ¿usted va a amar más a Dios por esto? ¿Va a servirle más a Dios, hermanos? ¿Qué propósito tiene para este año? Pues no lo vamos a decir. Porque si usted me dice, no, pues que yo quiero, hermanos, predicar todos los días y voy a ayunar voy a orar 8 horas y voy a ayunar todos los días, pero quizás, hermanos, ni lo va a hacer. Dios sí lo sabe que no lo va a hacer. O tal vez sí. Pero yo me analizo y digo, el año pasado ya se fue. Y yo digo, Señor, he tratado de esmerarme, he tratado de servirte lo más que puedo, pero aún así creo que no he hecho nada. ¿Para qué? Para que el viejo hombre no piense que ahora es don Manuel, ¿verdad? El único merecedor de gloria es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero, hermanos, analizándonos, este año ya tenemos un propósito, hermano. Ya estamos, hermanos, tenemos nuestro propósito de servir más a Dios. O decir, bueno, este año, pues ya entramos a enero, voy a fallar por lo menos 18 veces, no voy a ir al templo, ¿verdad? No, hermanos, decía el salmista, es mejor un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y el día que yo estaba en el hospital, hermanos, decía, no, Señor, que mi hijo no me lo dejen el domingo porque yo quiero estar en tu casa. Y hermanos, yo no sé, pero el Señor viera cómo me consiente. Hermanos, si apenas en veces le pido algo y ya me lo está dando. Y le digo, Señor, me dijeron, ¿sabes qué? Mira, tu hijo va a entrar hoy y va a salir hasta el lunes. Y dependiendo cómo esté el lunes, ya te decimos si sale el martes. Y yo le dije, Señor, yo quiero estar en tu casa el domingo. Gloria a Dios. Aunque yo veo a mi hijo enfermo, pero tengo ánimo porque tú estás conmigo. Y ahí, hermanos, donde estaba ese cuarto oscuro, porque apagaron todas las luces, hermanos, ahí yo podía sentir cómo se paseaba el maestro a un lado de mí. Y entraban, hermanos, los doctores y revisaban, y hermanos me miraban y me decían, ¿estás bien? Duérmete o toma un café. Le digo, no. Y yo meditaba en el Señor, hermanos, y decía, Señor, yo quiero estar el domingo en tu casa, dando gloria a tu nombre. Y hermanos, allí se sentía cómo se paseaba el Señor. No le voy a decir que lo vi porque entonces estaría exagerando. Pero hermanos, Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Y hermano, si usted ha sentido que en veces las cargas son tan difíciles, hermanos, y ya no puede más, y ha sentido, hermanos, que llora y llora y llora, y a lo mejor su petición no es respondida, el Señor le dice, ten ánimo, yo estoy contigo. Y en su momento, amado hermano, quizás, hermano, lo que usted esté pasando, hermano, Dios le va a responder, porque Él es fiel a su palabra. Y nosotros tenemos un Dios, hermanos, que no tenemos un Dios que tiene oídos y no oye, como dice la palabra de Dios. Nuestro Dios escucha. Nuestro Dios escucha todo lo que le pedimos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y le preguntaba, ¿cuál es su propósito para este año? Analice su vida y analizo mi vida. Quiero servir más a Dios. Quiero comprometerme más con Dios. Porque ¿sabe qué?
Porque si me comprometo con el hombre voy a fallar. Pero yo quiero comprometerme con mi Señor. Pero aún así, como yo estoy en esta carne, también puedo fallar. Porque Dios lo sabe si lo voy a cumplir o no. Pero hermanos, yo tengo agradecimiento con Dios. Yo estoy agradecido con Dios con lo que ha hecho en mi vida. El año pasado me sostuvo. Y yo sé que este año me sostendrá también. Así que hermano, piensen en eso. Dice que él se quedó aparte y buscaba, hermanos, esos momentos de oración con el Padre. Cuando también, hermanos, iba a tomar la copa, aquella copa amarga, también estaba aparte. Así, hermanos, no descuide el momento de la oración. No descuide la oración, amado hermano. Busque ese momento a solas con su Señor. Busquemos a nuestro Dios, hermanos. Hagamos ese tiempo especial donde podamos, hermanos, deleitarnos en su presencia, llenarnos de Él y que nos fortalezca. Porque, hermanos, si vamos perdiendo la oración, hermanos, va a ir nuestra vida espiritual en decadencia. Y, hermanos, entre usted menos vaya orando y deje de orar. Hermanos, el hombre humano, la carne, va tomando más lugar que el espiritual. Y así, hermanos, es cuando ya es más fácil que cuando a usted le dicen, hermano, ¿traes las flores para este domingo? No. Y poco a poco, y luego, oye, hermano, ¿vas a venir a la oración? Pues yo creo que no. Y luego dices entre sí, o digo yo, y vuelve a preguntar. Pregunta otra vez. Hermanos, si vamos perdiendo la oración, nuestra vida espiritual va a ir en decadencia, hermanos, y ya somos, hermanos, más expuestos, hermanos, a ser más rebeldes, a ser más contestones, hermanos, a hacer muchas cosas, todo lo contrario a lo que le agrada a Dios. Pero hermanos, que este año, hermanos, nuestro propósito sea, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Da gloria a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase y vea lo que vea, hermanos, mi casa y yo serviremos al Señor. Y esto implica mi familia, esto implica mi esposa, esto implica, hermanos, que nos unamos, hermanos, y como familia vengamos a las plantas de nuestro Señor. Esto implica, amado hermano, que usted con su esposa, esposa con su esposo, con sus hijos, hermanos, busquemos a Dios mientras Dios puede ser hallado. Aleluya. Así que, hermano, en esta noche quédese con esto. ¿Cuál va a ser su propósito? El año apenas empieza. Así que, amado hermano, venga, y el barco casi siente que se voltea, amado hermano. El Señor Jesucristo va allí. Él es nuestro capitán. Él es nuestro capitán, aleluya. Y así, hermanos, le dejo lugar a nuestro hermano Valentín. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. ¿Quiere orar? ¿Quiere pedir al Señor que le ayude a seguir adelante? Pedro se hundió, ¿sabe cuándo? Cuando dejó de ver a Jesús. Cuando vio las olas que se levantaban, el mar enfurecido, se empezó a hundir. Cuando dejamos de ver a Jesús, nos hundimos, hermanos. Así es que veamos a Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a pedirle, Señor, ayúdanos. Que no